los triángulos. Girl, I must warn you. I sense something strange in my mind. Yo, situation. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los triángulos. Yo soy Gaby. Yo soy Fer. Y yo soy Wixi. Yo te voy a hablar de la distancia de un punto a una recta. Pero antes que nada, te quiero recordar que una recta perpendicular es una línea que forma un ángulo recto con otra línea o con otro plano. Y que un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Ahora sí, se conoce como distancia de un punto a una recta a la distancia más corta entre el punto y la recta. Recuerda muy bien eso, la distancia más corta entre el punto y la recta. Es la longitud del segmento perpendicular trazado desde el punto a la recta. Esto quiere decir que tiene que haber una recta perpendicular que forme 90 grados, que vaya desde el punto a la recta. ¿Me entiendes? Te voy a dar un ejemplo más cotidiano para que no te revuelvas y para que lo entiendas muchísimo mejor. Y para este ejemplo vamos a ocupar, imagines una carretera y un punto externo hacia arriba que será el punto P. Entonces tú tomas un taxi y el taxista te pregunta ¿en dónde te dejo? Y entonces tú recuerdas, porque no queremos caminar mucho, tú recuerdas que la distancia de un punto a una recta es la distancia más corta entre estos. Pero también recuerdas que para obtenerla tiene que haber una recta perpendicular que vaya desde el punto hacia la recta. Entonces lo más lógico, y lo que ahora yo sé que tú lo estás pensando, es que tienes que bajarte en un punto, o más bien en el punto en donde quedes derecho al punto P, en donde se forme una recta y un ángulo de 90 grados, una recta perpendicular. ¿Me entiendes? Te tienes que bajar en el punto exacto en donde el punto P te quede de frente. Y entonces, esa distancia es la distancia de un punto a una recta. Yo les hablaré de algunas características de los triángulos isósceles. Pero, ¿qué es un triángulo isósceles? Pues bien, en geometría, un triángulo isósceles es un tipo de triángulo que tiene dos lados de igual longitud. Y algunas características son: los dos ángulos opuestos a los lados iguales tienen la misma medida, mientras que su base es diferente. El ángulo en el vértice tiene diferente medida. Otra característica es: en un triángulo la mediatriz de su base es eje de simetría, porque es también bisectriz. En un triángulo isósceles, escuchen bien, no equilátero, este eje es también la recta de Euler del triángulo y uno de los ejes de la inelipse de Steiner. Ok, como siguiente característica les diré: los dos ángulos opuestos a los lados iguales tienen su medida menor que 90. En efecto, 2a más b igual a 180, que implica a más b entre 2 igual a 90, de donde a y 90 son siempre agudos. Cualquier segmento paralelo a la base de un triángulo isósceles, con extremo en los lados iguales, determina un triángulo semejante al triángulo original. En un triángulo isósceles, la mediatriz de la base determina dos triángulos rectángulos iguales, o sea, congruentes, con un cateto común. La mediatriz y las respectivas hipotenusas son los lados iguales. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es la bisectriz, el teorema de la bisectriz y cómo se puede trazar una bisectriz. La bisectriz es la semirrecta que tiene origen en el vértice del ángulo y es lo que divide en dos ángulos de igual medida. Luego, el teorema de la bisectriz es el que nos dice que la razón en la que la bisectriz corta a un lado del triángulo es igual a la razón entre los otros dos lados del triángulo. Y ahora les voy a decir cómo se traza una bisectriz. De esta hay dos maneras de hacerlo y esta es la primera. Primero, se traza un arco correspondiente al ángulo. Segundo, desde los extremos del arco trazado se trazan con cualquier abertura del compás dos arcos que han de cortarse a un punto. Y en la número 3, la bisectriz se obtiene dibujando la recta que une
ese punto con el vértice de la figura. Esa es una manera. Y la otra manera es el primer paso, con el centro en el vértice del ángulo se traza una circunferencia de cualquier amplitud, no importa. Después el segundo paso, desde los puntos de corte de la circunferencia con los lados del triángulo se trazan dos circunferencias con el mismo radio. Y por último, la recta que pasa por el vértice del ángulo y uno de los puntos de corte de la circunferencia es la bisectriz. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por escucharnos. Espero tengas un lindo día y esperamos haber sido de ayuda. Esto fue Los Triángulos. Adiós. Voz y producción: Martínez Peña Huitzilén, Mandujano Vázquez Gabriela Rubí y Vidal Piña Fernanda Mariel. Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, mayo 2021. Yo, what's up to Ralph T and Johnny G? Yeah, and I can't forget about my boy B Brown. And the whole